Hola amigos, me encuentro en Madrid y hoy es viernes 16 de mayo de 2025. Y voy a hacer un comentario sobre un texto llamado Lo justo y lo bueno de la filósofo Adela Cortina, que se encuentra en una compilación de textos sobre ética llamada La aventura de la moralidad, compilados los textos por Carlos Gómez y Javier Muguerza. Bueno, las cosas más importantes de este texto. Es un texto muy ilustrativo. A mí me gustó mucho leerlo. Las cosas más importantes. Desde los filósofos griegos, o desde la reflexión de los filósofos griegos, la ética se ocupa de la forja del carácter. Vamos a quedarnos con esa idea de la Grecia antigua, de la filosofía de la Grecia antigua. La forja del carácter, relacionada con la ética. Entonces, nacemos con un temperamento e importa adquirir esas buenas disposiciones a las que llamamos virtudes. Otra palabra importante referida a la ética griega y no solamente a la ética griega. Y estas virtudes forman un buen carácter. En la ética griega, el buen carácter es el de la persona que sabe tomar las decisiones correctas para alcanzar el mayor bien posible para los seres humanos, es decir, la felicidad. Y esto sobre todo se refiere a Aristóteles, ¿no? El ser humano busca el bien y ese bien es la felicidad. Los temas centrales de la ética son, pues, la forja del carácter, desde la adquisición de las virtudes y el logro de la felicidad, que es el bien al que todos tienden. En este contexto también es preciso hablar de normas. Normas tiene más que ver con la moral que con la ética, ¿no? De esa dimensión del fenómeno moral que es la exigencia y la obligación. Y encontrar algún criterio para dilucidar cuáles serán las correctas, las normas correctas. Ahora, tal criterio viene dado por el bien que se persigue. Hay unas normas, puede haber normas para conseguir la felicidad, si ese es el bien, pero si es otro tipo de bien, pues pueden ser otras normas. Las normas están supeditadas al bien, por lo tanto, lo exigible, a lo bueno. Ahora, en la modernidad, las normas empiezan a cobrar autonomía y a ocupar en la ética un puesto central, digamos, la moral sobre la ética. La moral, en general, digamos que son las normas, ¿no? Ahora, hay muchas teorías éticas, ¿no? Hay unas que articulan lo bueno, en alemán gut, en inglés good, y lo correcto o justo, en alemán richtig, en inglés right. Entonces hay una distinción entre lo bueno y lo justo. Se puede perseguir en alemán gut, lo bueno, o lo justo, lo richtig. Entonces, hay dos tipos de teorías éticas. Las éticas teleológicas, en este canal eso está recogido en un texto que se llama Ética número 1. Ética 1. Primer video de ética que hay en este canal. Bueno, pero repasémoslo. Hay dos tipos básicos de éticas. Bueno, desde Kant desde Aristóteles hasta Kant, ¿no? Luego vienen más tipos de éticas, pero digamos hay dos tipos de éticas básicas. Las éticas teleológicas, que parten de lo que es bueno para los hombres y entienden que lo correcto es lograr el mayor bien posible.
y son teleológicas, es decir, persiguen un fin. Y las éticas deontológicas, que consideran necesario decidir en primer lugar qué normas son justas, de modo que las personas puedan perseguir sus ideales de la vida buena dentro del marco de la justicia, es decir, de lo justo. El nombre éticas teleológicas es acertado solo si se entiende que son aquellas a las que les importa descubrir cuál es el telos, en griego, del ser humano, es decir, el fin. Existe una enorme diferencia en el seno de estas éticas entre las perfeccionistas y el hedonismo. Las perfeccionistas, donde caben Aristóteles y Nietzsche, evidentemente Aristóteles pertenece a la ética teleológica, ¿no? Las perfeccionistas proponen llevar a la perfección al ser humano mediante el ejercicio de la cualidad que le es más propia. Para Aristóteles la vida contemplativa y para Nietzsche la voluntad de poder. Pero eso es las perfeccionistas, o sea, éticas teleológicas y dentro de ellas las perfeccionistas. Luego está el hedonismo. El hedonismo, y concretamente el utilitarista, que es un tipo de hedonismo, entiende que una decisión es correcta cuando produce los mejores resultados posibles. Luego las éticas deontológicas. Esto es adecuado solo si con este término se entiende que el ámbito de las exigencias morales, en sentido amplio, el ámbito de las obligaciones de justicia, tiene una cierta autonomía. Ahora, solo éticas deontológicas como la de Kant, que creo que Kant está también en este canal, la ética de Kant y el imperativo categórico. Bueno, solo éticas deontológicas como la de Kant prescinden de las consecuencias de las acciones a la hora de valorarlas moralmente. La diferencia entre ética y moral también está en un video de este canal. Las éticas deontológicas actuales, por el contrario de Kant, tienen en cuenta las consecuencias de las decisiones al valorarlas moralmente. Lo que diferencia a las teológicas de las deontológicas es que las primeras toman como prioritario el bien no moral, que puede ser un bien ontológico, psicológico o social, para construir lo correcto o lo justo, que es lo moralmente obligatorio, mientras que las deontológicas parten de lo correcto o justo y entienden que en ese marco de lo correcto y lo justo, las gentes pueden vivir con toda tranquilidad, con toda legitimidad, mejor dicho, lo que consideren su bien, siempre que no transgredan el marco de lo justo. El gran problema moderno de la relación entre lo bueno y lo correcto o justo es el de la obligación moral. Bueno, en el mundo moderno se oscurece la idea aristotélica de función y en consecuencia de función más propia del hombre. En la Ética Nicómaco, el libro de ética de Aristóteles por antonomasia, en la Ética Nicómaco, repito, había entendido Aristóteles que el telos, es decir, el fin del ser humano consiste en el ejercicio de la función que le es más propia. Si hay una función propia del ser humano, el telos, fin, consistirá en ejercerla lo mejor posible. Los juicios morales entonces podrán ser verdaderos o falsos, como pueden serlo las proposiciones teóricas, en lógica, ¿no? Según estén o no de acuerdo con el ejercicio de esa función, la función propia del ser humano. Puesto que el ejercicio de la vida contemplativa para esas éticas, y específicamente para Aristóteles, el ejercicio de la vida contemplativa es la función más propia, en llevarlo al máximo consistirá el telos, el fin. Ahora, en la modernidad relega la explicación teleológica del cosmos.
y la sustituye por la mecanicista. Esto gracias sobre todo a Newton, ¿no? Abandonando con ello la idea de una función esencial del ser humano discernible por la razón. Los juicios morales ya no serán verdaderos o falsos según se ajusten al ejercicio de la función, y se abrirá una brecha entre el lenguaje descriptivo, que es el lenguaje de es, y el lenguaje prescriptivo, que es el lenguaje de debe, del verbo deber. De un es empírico no puede extraerse un debe. Esa inferencia es imposible, lógicamente hablando, ¿no? Extraer un debe de un es empírico sería una falacia naturalista o una falacia lógica. Los juicios morales serán correctos o incorrectos, justos o injustos, pero no verdaderos o falsos, a partir del mecanicismo, ¿no? Del surgimiento del mecanicismo. Por otra parte, el proceso de secularización, y aquí estamos hablando de Europa básicamente, porque ¿dónde están los ateos y los agnósticos? Estamos aquí. Bueno, en segundo lugar, el proceso de secularización priva de fundamentación religiosa a determinados mandatos habituales en el mundo medieval, cuya fuerza obligatoria procedía de expresar la voluntad de Dios. Ahora, sin embargo, tanto en el nivel personal, porque hay que tener en cuenta que hay un nivel personal del individuo y un nivel social de la comunidad en la que uno está inscrito, en la que uno vive. Entonces, tanto en el nivel personal como en el social, continúan presentes un conjunto de normas que pretenden obligar universalmente y que precisamente por eso no se confunden con las normas jurídicas, con las religiosas o con las sociales, porque las normas jurídicas solo pueden pretender obligatoriedad para una comunidad política, las religiosas para las comunidades de creyentes, las sociales para la sociedad que se acomode a sus usos. Pero hay un tipo de norma que pretende valer universalmente, y es a las que se va reconociendo como morales, normas morales, en el que se va gestando un mundo específicamente moral. Tales normas no pueden calificarse como verdaderas o falsas, pero tampoco pretenden valer solo subjetivamente, sino que pueden ser correctas o incorrectas, justas o injustas, según criterios de objetividad. Y esto es muy importante, criterios de objetividad. Una objetividad que puede entenderse en términos intuicionistas, utilitaristas, constructivistas o reconstructivistas, y que es clave imprescindible del pluralismo moral. La modernidad es la era del individuo, hasta el punto de que se entiende que el nacimiento de la comunidad política, del Estado, es el fruto de un contrato entre individuos deseosos de que se respeten sus derechos. La meta de la política no será la felicidad de los miembros de la comunidad, sino la defensa de sus derechos, que es una exigencia de justicia. Las instituciones son legítimas cuando están al servicio de los derechos, cuando son justas. El individuo y sus derechos constituyen la clave de la vida social. Razones como las aducidas llevan al oscurecimiento de la ética de las virtudes, aquella ética aristotélica, ¿no? Dirigida a la idea de bien.
y al florecimiento de una ética de las normas, preocupada por lo correcto o justo. Este cambio hunde sus raíces en la filosofía práctica de Kant. Por eso nos remitimos a ella y por eso acudimos a ella en principio. En la crítica de la razón práctica de Kant es donde encuentran eso. Bueno, en nuestros días, teorías éticas relevantes definen la primacía de lo justo sobre lo bueno, desde dos vertientes distintas. Desde una vertiente estrictamente ética, intuicionismo, ética del discurso, y desde la ética política de los liberalismos, que aceptan la distinción entre el hombre y el ciudadano, y exigen a los ciudadanos y a las instituciones que actúen con justicia. Ninguna teoría ética ha expulsado de la moral la idea del bien, sino que las éticas de lo justo han intentado desentrañar en qué consiste lo moralmente obligatorio, a diferencia de lo legalmente obligatorio. Kant intentará averiguar qué es una persona moralmente buena, pero sobre todo qué acciones son moralmente obligatorias, incluso qué instituciones lo son, como es el caso del contrato social. El bien específicamente moral es lo en sí valioso. Que los seres humanos tienen la capacidad de interesarse no solo por lo que les beneficia, sino también por aquello que es valioso en sí mismo. Se dice de ellas, de estas éticas, que son buenas cuando tienen la buena voluntad de poner cuanto esté en su mano para que el bien acontezca. Esa voluntad no es buena por los resultados, sino buena en sí misma. Buenas son las intenciones del que está realizando algo, persiguiendo un bien. Quizás no importa tanto si consigue o no consigue ese bien, sino el hecho de que está en una actitud de perseguir ese bien. Lo prácticamente bueno es lo que determina la voluntad por causas objetivas. Es decir, por fundamentos válidos para todo ser racional como tal. Mientras que lo agradable es solo subjetivamente bueno. Los imperativos hipotéticos, en el caso de los imperativos hipotéticos, la acción obliga por la bondad del resultado que puede obtenerse con ella. Sin embargo, en los imperativos categóricos, la acción obliga porque se presenta como buena en sí, sea cual fuere el resultado. Ahora, una perspectiva clave en la filosofía práctica moderna es aquella de que el obrar humano viene movido por al menos dos tipos de interés: el interés egoísta y el interés moral. Entonces, el interés egoísta, según Hobbes, es el único capaz de impulsar leyes morales y legales desde un pacto que la gente sellan por ese interés. Y el interés moral que Kant saca a la luz el interés moral que Kant saca a la luz con el imperativo categórico. Entonces, volvamos al interés egoísta. El interés egoísta, en ese caso, quien actúa obra por interés en el resultado de las acciones. En el caso del interés moral, y partiendo de Kant, quien actúa obra tomando interés en aquellas acciones que son internamente buenas. Como el propio Kant afirma, la voluntad humana puede también tomar interés en algo sin por ello obrar por interés.
Los mandatos hipotéticos mandan subjetivamente. Susan, un momento. Perdón, la gata que quiere destruir la impresora, cree que es un juguete. Ok. Los mandatos hipotéticos mandan subjetivamente, teniendo en cuenta las preferencias y los deseos de cada sujeto, mientras que los deberes categóricos mandan sin atender a preferencias y deseos. Ordenan a todo ser humano que quiera comportarse como tal, hacer lo que es bueno en sí. Esta es la perspectiva de la objetividad moral. En el nivel personal, afirmar que una acción es valiosa solo si proporciona felicidad o placer es vaciarla de su valor interno. En el nivel político, reconocer que el contrato social es valioso solo por sus benéficos resultados es privar a la idea de contrato de valor moral. Bueno, y esto es lo que ha hecho Thomas Hobbes. Los demonios inteligentes, decía Hobbes, guiados por su interés egoísta más fuerte, que es conservar la vida y la propiedad, están dispuestos a poner el orden en manos del Leviatán, es decir, del Estado, un Estado fuerte. Bueno. La razón calculadora es la que presuntamente construye las leyes justas para Hobbes en el Leviatán. Y sin embargo no es así, dice Adela Cortina. Y ella dice que hay que reconocer que Rawls, siglos más tarde, refiriéndose a ese heredero de Hobbes que es Gautier, dice que el interés egoísta no permite garantizar en una sociedad más que un modus vivendi, fundado en intereses egoístas y resultado de una negociación. El modus vivendi es inestable, depende de la correlación de intereses y es incapaz de expulsar a los polizones de la arena política. Quien entra en un pacto por un interés distinto de su valor mismo, lo viola cuando le interesa y se beneficia de que los demás lo cumplan. Para construir un mundo estable es preciso contar con otro tipo de interés, el interés moral, que más tarde se caracterizará también como sentido de la justicia. Por eso intentará Rawls diseñar una concepción moral política de la justicia, capaz de atraer el sentido de la justicia de los distintos grupos sociales, generando una unión social. Regresando a Kant, firmar el contrato social es también una acción internamente buena, como lo es sentar las bases de un orden cosmopolita que garantice la paz duradera. Y Kant tiene un librito sobre la paz duradera, la paz eterna, ahora no me acuerdo el nombre exacto. Con ello pisamos el suelo de la objetividad moral, superando el subjetivismo. La peculiaridad de lo correcto es que al ser objetivamente valioso, pretende obligar universalmente, reclama universalidad y necesidad. Lo correcto es lo que exige universal cumplimiento, mientras que lo bueno solo atrae a quienes lo prefieren, lo desean, o están convencidos de que en ello se cifra su felicidad. Vamos a hablar ahora del ámbito de la exigencia y del consejo. Lo correcto o lo justo, que Adela Cortina en este ensayo prácticamente usa como sinónimos, ¿no? Y de ahora en adelante diré solamente lo justo.
Lo justo es exigente, porque es moralmente objetivo. Aclarar cuál es el fundamento de lo moralmente objetivo, de su exigibilidad y cuáles son los criterios para descubrirlo en las normas concretas, es uno de los grandes problemas que divide las posiciones actuales en filosofía práctica. Por una parte, autores intuicionistas como Pritchard y Ross entienden que es la intuición la que nos lleva a descubrir la obligatoriedad de determinados deberes. Si tenemos conciencia que obligan, la tenemos por intuición. Y se trata de deberes prima facie. Las críticas al intuicionismo han solido centrarse en su incapacidad para mostrar un criterio racional que permita discernir en los casos concretos cuál es la acción más correcta de forma intersubjetiva. Y aunque el elemento de la intuición permanece presente en distintas teorías éticas, entre las éticas de lo bueno, la ética de los bienes internos, a la praxis de McIntyre y la de las valoraciones fuertes de Taylor, así como las versiones del utilitarismo que identifican lo correcto con lo socialmente más útil y entienden que la justicia es una rama de la utilidad. Entre las éticas de lo justo, la kantiana y los kantismos, el intuicionismo deontológico de David Ross, la posición de Hare y la escuela de Erlangen, los liberalismos que conceden primacía a lo justo sobre lo bueno, entre ellos Rawls, Dworkin, Larmor y Sen, la ética del discurso, creada en los años 70 del siglo XX por Appel y Habermas, y la ética cívica transnacional. Bueno, de todas estas éticas, no de todas estas éticas va a hablar en este ensayo de la cortina, sino de algunas. Entonces, ahora hablemos de lo correcto como lo útil, la justicia como rama de la utilidad. Desde Bentham, el utilitarismo se propone evaluar las acciones humanas basándose en sus consecuencias y en la utilidad, como criterio para evaluar las consecuencias. Al principio utilitarista, según el cual una acción o un curso de acción será moralmente preferible a una acción o a cursos de acción alternativos, cuando produzca la mayor utilidad para el mayor número. Es decir, el principio utilitarista escoge entre varias acciones aquella que produzca la mayor utilidad para el mayor número de personas. Lo bueno para el utilitarismo es lo útil. Lo moralmente bueno, lo correcto, es lo más útil para el mayor número de personas. El utilitarismo entiende que su ventaja frente a otras teorías éticas consiste en ofrecer un criterio racional para las elecciones, porque se basa en hechos observables y cuantificables. El hecho psicológico constatable de que el fin último de la vida es la felicidad y el hecho económico de que esa felicidad es cuantificable, y entre paréntesis, la Coca-Cola Company ya desde hace unos 15 años ha cuantificado la felicidad. Y en su departamento de investigación cuantifican la felicidad. Por supuesto que la felicidad tiene que ver con el consumo de Coca-Cola, ¿no? Bueno. Entonces, el principio, y esto, bueno, perdón por el paréntesis de nuevo, pero yo una vez fui a una conferencia, hace años ya, de un filósofo, de un doctor en filosofía que trabajaba para la Coca-Cola Company y le pagaba un dineral. Era el filósofo de la Coca-Cola Company. Y él fue el que desarrolló esto de medir la felicidad de acuerdo al consumo de los productos de Coca-Cola, ¿no? Yo
entré a esa conferencia con un disgusto enorme, éticamente, para usar la palabra ética, de alguna forma, éticamente, que un filósofo se venda a la Coca-Cola Company, o a Procter & Gamble, o a Johnson & Johnson, ¿no? Etcétera, a mí me parecía espantoso, ¿no? Pero me calé la conferencia para ver de qué iba, ¿no? No se perdieron de nada. Era realmente vomitiva la conferencia y despreciable el filósofo vendido a la Coca-Cola Company. Bueno, y esto lo dije por lo cuantificable, ¿no? Y repito, el utilitarismo entiende que su ventaja frente a otras teorías éticas consiste en ofrecer un criterio racional para las elecciones, porque se basa en hechos observables y cuantificables. Y yo que tengo un MBA en negocios, yo abandoné todo eso, tuve que vivir horrorizada y enfermé de depresión viendo cómo las multinacionales cuantificaban todo lo colocaban en números. El valor de cada cosa era un número, el valor de tu integridad de ética era un número. El valor de la preocupación por tu familia era un número, lo cuantificaban. El tamaño del amor por tu pareja era un número, lo cuantifican todo, cuantifican los pensamientos, las intenciones, el amor, la amistad. Es espantoso, las multinacionales cuantifican todo y lo digo literalmente. Toman un número, digamos 10, que es el máximo valor de algo, y cuantifican todo. Bueno. Ahora, repito nuevamente y me perdonan, por favor. El utilitarismo entiende que su ventaja frente a otras teorías éticas consiste en ofrecer un criterio racional para las elecciones, porque se basa en hechos observables y cuantificables. El hecho psicológico constatable de que el fin último de la vida humana es la felicidad y el hecho económico de que esa felicidad es cuantificable, porque la satisfacción o la preferencia son susceptibles de medida. La razón moral se convierte ante todo en razón calculadora de la utilidad o la preferencia, cuya maximización constituye la obligación moral. Y esta gente maximiza, es decir, coloca todo en una ecuación, la deriva, la iguala a 0 y despeja, digamos, la X. Y entonces despeja la X. Y si la X es amistad y da 5,5, pues han cuantificado que la amistad para el ser humano vale 5,5 de 10. Y lo cuantifican todo, que yo lo he visto. Bueno, existen discrepancias, faltaría más, ¿no?, en el seno del utilitarismo. Bueno, yo ni a discrepancias ni siquiera me dediqué a discrepar de una cosa de otra. Yo rechacé el utilitarismo totalmente, ¿no? Bueno, existen discrepancias en el seno del utilitarismo y Mill es el principal abogado de las diferencias cualitativas y no solo cuantitativas entre los placeres. Importa utilizar medidas observables que hagan posible realizar un cálculo, primero sobre la base de la utilidad y más tarde de la preferencia. El mayor bien del mayor número. El utilitarismo será exigente teniendo en cuenta los planes de vida de la mayoría. La justicia es una rama de la utilidad. Terrible. El utilitarismo tiene grandes dificultades, por supuesto, ¿no?, a la hora de transitar del bien subjetivo a lo correcto. Ya Rawls intentó mostrar que existe un conjunto de deberes cuya obligatoriedad no se funda en que produzca el mayor bien.
Según Rawls, el utilitarismo extiende a la sociedad de forma ilegítima. Según Rawls, el utilitarismo extiende a la sociedad de forma ilegítima el principio individual de elección, fundado en la prudencia. Bueno, esta extrapolación del individuo a la sociedad es inadmisible, nos dice Adela Cortina, porque 1. Es posible legitimar que se recorten las libertades y derechos básicos de algunos miembros si con ello aumenta el bienestar general. Y 2. Cuando un individuo distribuye sus sacrificios y sus gratificaciones en el conjunto de su vida, hace uso legítimo de la prudencia. Pero en el caso de la prudencia social, los sacrificios y gratificaciones se distribuyen entre personas distintas. Y la distribución puede ser desigual, de modo que a unas le correspondan los sacrificios y a otras las ventajas. Zen, el filósofo Zen, por su parte entiende que 1. Hay capacidades valiosas por sí mismas, que él por sí misma. Y dice, el que pregunta libertad para qué, es que ha nacido para servir. Siguiendo a Tocqueville. Y número 2, que las personas más marginadas de una sociedad pueden acabar adaptándose a un régimen injusto. Pueden autocensurar cualquier protesta, ignorando ya cuáles son sus preferencias con tal de disfrutar del bienestar posible en vez de aspirar a la libertad deseable, ¿no? No puedo evitar acordarme de la Venezuela actual, ¿no? Bueno. Defender la prioridad de los derechos y las libertades de cada uno de los individuos o miembros de la sociedad sobre el bienestar social, de forma que el bienestar de un individuo no pueda anular el derecho de otro. Es decir, de eso se trata, de defender la prioridad de los derechos y las libertades de cada uno de los miembros de la sociedad sobre el bienestar social, de forma que el bienestar de un individuo no pueda anular el derecho de otro. En una sociedad justa, las libertades básicas han de estar garantizadas y los derechos no pueden someterse al cálculo del interés social. Y yo, que he vivido un poquito, les puedo decir que el lugar del mundo que más se aproxima a una sociedad justa, con libertades básicas, etc., es Europa, sobre todo los países de la Europa occidental. O sea que el resto del mundo falta mucho, mucho, si es que algún día se hace, por llevar la justicia, por decirlo así, al resto del mundo, ¿no? Bueno, y estoy diciendo que Europa tiende a ser el mejor, o sea, es el mejor lugar del mundo, pero no quiere decir que se haya perfeccionado todo esto, ¿no? Pero comparado con todos los demás lugares en el mundo, pues Europa es lo mejor, si lo que quiere la persona es vivir en un sistema justo. Por eso cuando veo a gente hablando de eurocentrismo y lo terrible que es el eurocentrismo, es porque no han vivido en lugares salvajes. Yo les recomendaría unos 45 años viviendo en Venezuela y cambiarían de parecer. Bueno, el bien de la política es la primacía de lo justo. Y de eso va a hablar ahora Adela Cortina. Bueno, lo justo tiene prioridad sobre lo bueno. Entre esas corrientes, tal vez la más relevante sea hoy el liberalismo político de John Rawls, que revivirá la tradición contractualista en la conocida doctrina de los derechos naturales, que tú tienes un derecho simplemente por el hecho de nacer. La prioridad de los derechos sobre los bienes, la prioridad de lo justo sobre lo bueno. Dice el propio Rawls, y aquí lo cita Adela Cortina, en una sociedad justa, las libertades básicas se dan por garantizadas.
y los derechos asegurados por la justicia no están sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales. Cierra la cita. Bueno, aunque lo bueno y lo justo son complementarios, la primacía de lo justo es un elemento esencial, dice Rawls. Ahora, en el caso de Rawls, esta primacía tiene su origen en la distinción ya clásica en la filosofía moderna entre hombre y ciudadano. El hombre, la persona en su integridad, tiende a la felicidad y la busca a lo largo de su vida. Pero una de las dimensiones de la persona es su pertenencia a una comunidad política. Y en esa dimensión, el valor supremo es la justicia. La felicidad, decía P.J. Feuerbach, no es un fin del ciudadano, sino del hombre. El fin del ciudadano es la justicia. Por eso, no en el mundo ético en general, sino en el ético político, la justicia tiene la prioridad sobre el bien. Rawls, por su parte, entiende que la primacía de lo justo no significa que haya que evitar las ideas del bien. Eso es imposible. Lo que significa es que las ideas del bien usadas han de ser ideas políticas, han de ser perfiladas con vistas a satisfacer las restricciones impuestas a la concepción política de la justicia, encajando en el espacio permitido por esta. Y esto está en el capítulo 5 del libro Liberalismo Político de Rawls. En este libro, además, Rawls propone 5 tipos de bien: bondad como racionalidad, bienes primarios, concepciones comprehensivas permisibles del bien, virtudes políticas y el bien de una sociedad políticamente bien ordenada. Entonces, vamos a tomar, dice de la Cortina, los 3 primeros como hilo conductor para caracterizar la relación de la primacía de lo justo sobre lo bueno en distintas teorías actuales que la defienden. Voy a repetir cuáles son esos 5 tipos de bien para Rawls. Bondad, pero como racionalidad. Bienes primarios y concepciones comprehensivas permisibles del bien. Bondad como racionalidad. Justicia como razonabilidad. Una cosa es lo racional y otra es lo razonable. Bueno, de una persona se dice que obra racionalmente cuando tiene una idea de bien, tiene proyectos vitales y organiza su vida tratando de alcanzarlos. Adoptar los medios más adecuados para acceder a la felicidad tras un proceso de deliberación es una conducta racional. Esta noción de racionalidad ligada con el bien perseguido es la que Hobbes destacó como base de Leviatán y la que Kant recogió en la formulación de los imperativos hipotéticos de la habilidad y de la prudencia. Para comprender la conducta de las personas y los de los ciudadanos, sin embargo, no basta con suponerles ese uso de la razón. En lo que se refiere a las personas, está el imperativo categórico, que expresa la autonomía de la persona, su ley universalizable, Kant. Y respecto a los ciudadanos, se presupone que los ciudadanos, además de racionales, son razonables. O sea, el hombre es racional. Los ciudadanos son racionales, pero también razonables. Mientras lo racional tiene su precedente en los imperativos hipotéticos, lo razonable lo tiene en los imperativos categóricos, dice Rawls. Si admitimos con Rawls que una sociedad es un esquema de cooperación, es razonable el ciudadano que está dispuesto a respetar los términos equitativos de la cooperación, que entiende que los que comparten las cargas han de compartir equitativamente los beneficios.
y está dispuesto también a reconocer que puede haber diferencias de juicio entre los ciudadanos, y Rawls las llama las cargas del juicio. Quien solo fuera racional carecería de la predisposición a la personalidad moral. Carecería de la forma de sensibilidad moral que se requiere para ser razonable. Una propuesta moral, la ley moral, no significa nada para él, porque carecería de sensibilidad moral. Y habla de la cortina de algo que podríamos llamar discapacidad moral. Bueno, es necesario tener un sentido especial de lo razonable, un sentido peculiar de la justicia. Ese sentido de la justicia es el que permite establecer lazos intersubjetivos con los demás ciudadanos que cooperan en la misma sociedad, mientras que perseguir el propio bien es cuestión subjetiva. Y esto lo dice Rawls también. Lo racional está subordinado a lo razonable y lo bueno a lo justo. Ya que lo bueno estaba subordinado a lo justo, lo vimos antes. Ahora agreguemos que lo racional está subordinado a lo razonable. La ética del discurso, por su parte, unirá de nuevo los imperativos hipotéticos y la racionalidad a las decisiones personales. En la noción de autorrealización y los imperativos categóricos a lo que es moralmente intersubjetivable, a la autonomía que universalizaríamos. Y ahora leo, podemos decir que la razón empírico-práctica, Kant, autorrealización, ética del discurso, racionalidad, Rawls, son tres nombres para designar la dimensión subjetiva de la racionalidad práctica. La racionalidad de lo bueno, mientras que la razón moral, Kant de nuevo, autonomía, ética del discurso, y razonabilidad, Rawls, son tres nombres para designar la dimensión objetiva de la racionalidad práctica. La racionalidad de lo justo, que es intersubjetivable. Bueno, vamos a hablar ahora de la virtud soberana, la igualdad. Entonces, una sociedad democrática debe tratar a sus ciudadanos, y esto es exigible en justicia, como iguales. Así lo reconoce Dworkin al intentar diseñar el núcleo constituyente del liberalismo. Ahora, nos preguntamos, ¿igualdad en qué? Entonces, según Rawls, la igualdad sería de bienes primarios, que son aquellos con los que cualquier persona desearía contar para poder llevar adelante cualquier plan de vida que quisiera proponerse. El criterio es la equidad, lo que decidirán personas libres e iguales, ignorando su lotería natural y social. Entonces, ¿qué quiere decir ignorando su lotería nacional y social? Bueno, la lotería social es en qué situación socioeconómica naces. Si tú naces, digamos, en España perteneciente a la clase media alta, pues te tocó eso en lotería. Y evidentemente es una ventaja, ¿no? Es una ventaja nacer en la clase media alta, digamos, en, qué sé yo, en la urbanización Los Molinos. Es diferente nacer allí con los recursos que eso implica que vas a tener que nacer en un barrio pobre del sur de Madrid, ¿no? Y es una lotería. Ahora, también está la lotería natural, que tiene que ver con tu carga genética y las habilidades que esa carga genética y la inteligencia que esa carga genética te proporciona, ¿no? Y aquí hago un comentario personal. Lamentablemente, en las últimas décadas yo he visto que la lotería social es lo que predomina, ¿no?
y que por muy inteligente que seas y muy talentoso que seas, ya como que no importa mucho, ya incluso se habla de la aristocracia de la inteligencia. ¿Qué se creen? Esa gente pobre, súper inteligente, que se gradúa con honores y matrículas de honor, ¿no? ¿Qué se creen? Que van a acceder a lo que tenemos nosotros aquí arriba. Lamentablemente eso se ve y en todas partes del mundo, ¿no? Bueno, ciertamente la enumeración de los bienes primarios obliga a situar la posición de Rawls en la tradición del mínimo decente o el mínimo razonable, en forma aquí de liberalismo social e incluso en forma de socialismo. Una sociedad que se pretenda justa debe pertrechar a sus ciudadanos de ese mínimo razonable, concretado en unos bienes primarios, entre los que no entran solo riquezas, sino también bienes que valen por sí mismos, como son las libertades y las bases sociales de autoestima. Estoy de acuerdo. The Working entenderá que más vale pertrecharles de una igualdad de recursos. Con esto sí estoy de acuerdo, porque si tú eres un estudiante pobre y no tienes un ordenador, ni un móvil inteligente, no tienes una impresora, tienes que trabajar de día, estudiar cuando puedes, a distancia, pues realmente no hay una igualdad de recursos con el que nace en la clase media alta o el que nace en la Moraleja, ¿no? Por hablar de Madrid. Bueno, para The Working entenderá que más vale pertrecharles de una igualdad de recursos. Bueno, en España esa igualdad de recursos se trata de lograr con la amplia red de bibliotecas públicas, tanto de ayuntamientos como de comunidades autónomas y de algunas instituciones, bancos, etcétera, que tienen bibliotecas, ¿no? Y bueno, algunos sitios donde la gente puede usar el internet gratuitamente, ¿no? En Europa se trata de que la igualdad de recursos sea lo más pequeña posible, la desigualdad, mejor dicho, ¿no? Pero no sé si se logra, pero bueno, por lo menos se está en el camino correcto para lograr una igualdad de recursos que nunca será absoluta, ¿no? Pero una desigualdad, digamos, que no sea tan rotunda, ¿no? Bueno, The Working, repito, entenderá que más vale pertrecharles de una igualdad de recursos, que deben gestionar, haciéndose responsables de sus elecciones. Una cosa son las desigualdades injustas surgidas de la lotería natural y social, otras las que un individuo elige, no en una ecuación equivocada, sino con cierta contumacia. Por supuesto que en la lotería natural está todas las discapacidades, ¿no? Evidentemente, a las personas con discapacidad hay que darle recursos, ¿no? Para minimizar las diferencias con las personas, digamos, que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Bueno, la tradición socialdemócrata, por su parte, tomará como referencia la noción de ciudadanía social, acuñada por Marshall, nuclear para cualquier concepción del Estado social. El Estado social está obligado a considerar a sus ciudadanos como ciudadanos sociales, es decir, a proteger sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. En esta línea es en la que entiendo que es preciso configurar un estado de justicia, más que un estado de bienestar. Dice Marshall, ¿eh? No, dice Cortina, esto lo está diciendo Adela Cortina. Un estado de justicia más que un estado de bienestar. Y convertir la ciudadanía social en ciudadanía social cosmopolita, asegurando incluso igualdad de consumo. Bueno, esto es algo utópico, pero bueno, plantearlo no está mal, ¿no? En una línea un tanto diferente se encuentra la propuesta de un ingreso básico de ciudadanía. En el caso de España, eso es el ingreso mínimo vital. Y en Italia, antes de que gobernara Meloni,
había una cosa que se llamaba, aquí lo llama Cortina, ingreso básico de ciudadanía, y en Italia se llamaba, porque yo tenía un amigo en Italia que lo cobraba, déjenme pensar un momento, se llamaba algo así como renta de la cittadinanza, renta de la ciudadanía. Meloni llegó y lo cortó, lo eliminó totalmente. Y mi amigo que estaba en una ciudad cercana a Roma, en Anterni, no pudo pagar el alquiler, no pudo nada. Estuvo 2 años durmiendo en ¿cómo se llama esto? Bueno, en sitios donde solo puedes ir a dormir. Y durmiendo incluso en iglesias, ¿no? Y ahora se fue a un pueblo medieval al sur de Roma, donde malamente sobrevive, ¿no? Entonces es que llegó esta señora Meloni, esto no quiere decir que yo sea de izquierda o de derecha, no quiere decir nada. Tú no puedes cortar un ingreso que está recibiendo mucha gente, en este caso la renta de la cittadinanza, la renta del ciudadano, de un día para otro, de una hora para otra, sin advertirle a estos ciudadanos lo que va a pasar, ¿no? Bueno, cierro el comentario personal. Entonces, en una línea un tanto diferente se encuentra la propuesta de un ingreso básico de ciudadanía que se expresa a través de distintas variantes, pero consiste esencialmente en considerar como elemento indispensable de igualación un ingreso básico, que cada ciudadano adulto percibirá anualmente de forma incondicional. Bueno, esto de anualmente puede ser mensual, anual, trimestral. Bueno, es un ingreso incondicional que permite a los ciudadanos libertad real para ejercer sus vidas dedicándose a los trabajos que realmente desean ejercer. Bueno, esto es hiper utópico, ¿no? Que todos podamos realizar los trabajos que realmente deseamos ejercer, ¿no? Aunque yo en mi vida privada he tratado de realizar trabajos que me gusten o que menos me disgusten, ¿no? A costa de la calidad de vida. Bueno, en diálogo con las concepciones de justicia a las que importa sobre todo pertrechar a las gentes de medios para paliar las desigualdades, propone Sen su enfoque de las capacidades, que tal fortuna viene haciendo en los medios académicos y en los círculos que trabajan en la procura del desarrollo y en la erradicación de la pobreza. Sen toma como punto de partida 2 hechos: la heterogeneidad de los seres humanos y la diversidad de variables por la que es posible juzgar acerca de la desigualdad injusta. Podemos hablar de igualdad en el ingreso, la riqueza, el bienestar, las libertades, las oportunidades, los derechos, la satisfacción de las necesidades o los deseos. Por eso es necesario buscar una variable focal, dice Sen, desde la que establecer comparaciones. Y dice más abajo, en el momento actual las disputas giran en torno a cuál sea ese elemento central de la organización social. Bueno, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las personas, entiende Sen que cualquier intento de igualar desde los medios puede resultar injusto con la desigualdad de capacidades de los receptores. Eso es verdad. Un grupo humano con una mayor cultura puede aprovechar los medios para elegir sus planes de vida mucho mejor que otros con menor cultura. Incluso 2 personas que cuenten con los mismos bienes primarios tendrán diferente libertad para perseguir sus planes de vida, porque la cuestión no es solo de medios para la libertad, sino que la libertad es un instrumento para conseguir la libertad. La variable focal será en este caso la extensión de la libertad. A estas afirmaciones añade Sen otra referida a un retorno expreso a Aristóteles, según nos dice Nussbaum. Como ya señaló Hannah Arendt, a Aristóteles importa la vida activa, las actividades, y en este sentido se trata de recuperar el primado de las actividades en la vida humana,
reconociendo que la capacidad de ejercer determinadas funciones es constitutiva del ser de una persona. Importa recordar frente al utilitarismo que existe una variedad de actividades que valen por sí mismas, no por la utilidad que puedan producir. Vamos a hablar ahora de las concepciones de vida buena y el hecho del pluralismo, ¿no? Bueno, son sociedades pluralistas aquellas en las que conviven personas con distintas concepciones de la vida buena. Tratarlas como iguales exige al Estado o bien ser neutral acerca del problema de la vida buena, o bien tener una teoría acerca de lo que deberían ser los seres humanos y tratar a todos los seres humanos desde esa concepción. No, esa segunda concepción me parece un tanto dictatorial, pero bueno. La primera teoría, la del Estado neutral, supone que las decisiones políticas deben ser independientes de cualquier concepción de vida buena, ya que, en caso contrario, el Estado apoyaría unas concepciones y no otras, tratando a los ciudadanos de forma desigual. La segunda teoría, por su parte, entiende que tratar a una persona como igual significa tratarla como desearía ser tratada una persona buena. El buen gobierno reconoce las vidas buenas y tratar como igual significa tratar a cada persona como si deseara llevar la vida que de hecho es buena. Pero lo que es la vida buena en este segundo caso lo decide el Estado. El liberalismo adopta la primera concepción de la igualdad, por supuesto, ¿no? Que exige al gobierno, para ser justo, asumir un principio de neutralidad a las distintas concepciones de vida buena. En este sentido, Rawls llamará doctrinas comprehensivas del bien a las distintas concepciones de vida buena. Y por otra parte, ya hablamos de los liberalistas o de los liberales. Por otra parte, los comunitaristas entenderán que una comunidad precisa tener una cierta concepción compartida de vida buena para poder tratar a los ciudadanos como la persona buena desearía ser tratada. Vamos ahora con normas justas y proyectos de vida buena. La ética del discurso se presenta como una ética deontológica, no una ética de los fines. Y no porque distinga entre la persona y el ciudadano. Estamos hablando de la ética del discurso. Sino por dos razones. Porque considera que la ética, como filosofía moral, debe ocuparse de reconstruir la dimensión nacional, intersubjetivable del fenómeno moral. Y esta dimensión es la de las normas, no la de la vida buena. Y porque entiende que las opciones por unos bienes u otros son muy personales. Se engarzan en proyectos de autorrealización y son muy respetables mientras no traspasen los límites de la justicia. Lo justo es lo universalmente exigible. Lo bueno queda a la opción personal en el marco de lo justo, que viene diseñado por las normas. Y esta es la posición de Apel y Habermas. Y lo repito, lo justo es lo universalmente exigible. Lo bueno queda a la opción personal en el marco de lo justo, que viene diseñado por normas. Seguimos. La estructura básica de cualquier sociedad está configurada por normas, que no son sino expectativas de comportamiento generalizadas, regularidades de comportamiento que permiten a las gentes organizar su vida presumiendo cómo van a actuar los demás. ¿Cómo puedes presuponer cómo van a actuar los demás si hay un Estado de Derecho? Tú supones que los demás van a respetar las leyes, entonces tú actúas tranquilamente respetando tú también las leyes, ¿no?
Claro que algunos de los demás van a violar esas leyes, pero bueno, si estas normas son injustas, entonces las relaciones entre las personas están viciadas, Venezuela, y no se trata a cada una como le corresponde. La pregunta fundamental es entonces, ¿existen procedimientos y criterios racionales para discernir si una norma es justa? ¿Para distinguir entre las normas vigentes y las racionalmente válidas o justas? La huella de Kant, nos dice Cortina, es innegable. No se trata de hablar de bienes como hacen las éticas materiales y las sustancialistas, sino de encontrar un procedimiento para dilucidar qué es lo moralmente objetivo, lo moralmente obligatorio, lo intersubjetivo o justo. Solo que el procedimiento ya no será el test del imperativo categórico, sino el test del discurso práctico. Y estamos hablando de la ética del discurso. El punto de partida para reconstruir la racionalidad de lo práctico no será un hecho de conciencia, como lo era la conciencia del imperativo categórico de Kant, sino un hecho del lenguaje universal. La existencia en todas las culturas de acciones comunicativas. En la acción comunicativa, hablante y oyente organizan sus planes de vida a través del entendimiento mutuo. El hablante eleva implícitamente 4 pretensiones de validez: inteligibilidad, verdad, veracidad y corrección normativa, que el oyente acepta también implícitamente si el acto de habla tiene éxito. Y el hablante acepta también que el oyente está legitimado para poner en cuestión cualquiera de ellas, con lo cual hablante y oyente se reconocen recíprocamente como interlocutores válidos, con autonomía suficiente como para elevar y poner en cuestión pretensiones de validez. Ahora, el núcleo de la vida social no lo constituyen el individuo y sus derechos, sino que lo configura, para la ética del discurso, el reconocimiento recíproco de sujetos, que no podrán averiguar qué es lo justo, sino a través de la participación cooperativa en un diálogo racional. La expresión racionalidad significa aquí argumentabilidad. Siguiendo a Peirce, Peirce es uno de los 3 grandes filósofos pragmáticos estadounidenses, que son Dewey, James y Peirce. Siguiendo a Peirce, verdad significa aceptabilidad racional, y tal significado será extensible a lo correcto, que es determinable por un procedimiento análogo al que seguimos para dilucidar la verdad. La ética del discurso se presenta como cognitivista, porque cree posible alcanzar un consenso racional acerca de lo correcto y lo justo, de forma que las cuestiones morales no son irracionales, subjetivas, como afirma un cientificismo trasnochado, y la expresión es de Muguerza o de García Marsá, la de cientificismo trasnochado, sino racionales. Las cuestiones morales son racionales e intersubjetivables. A través de un proceso de argumentación sujeto a reglas precisas, en el que participan los afectados por una norma, es posible comprobar si la voluntad individual está unida a la universal. Si la norma logra el asentimiento racional de los interesados. Para dilucidar qué es lo justo, los interlocutores tienen que estar dispuestos a entrar en serio en un diálogo, gobernado por unas reglas formales,
que recibe el nombre de discurso práctico. Quien quiera dialogar en serio debe considerar la argumentación como una búsqueda cooperativa de lo justo y como un proceso de comunicación. El que no se debe atender sino a la fuerza del mejor argumento, que será no el que satisfaga intereses individuales, el mejor argumento, ni tampoco grupales, sino los de todos los afectados por la norma, los universalizables, de donde se sigue que dos principios orientan el diálogo, el de la universalización y el de la ética del discurso. Y estamos hablando aquí de Habermas, ¿no? Bueno, cuando decimos de una norma que es justa, queremos decir que los afectados por ella la aceptarían en una situación ideal del habla o de habla, en la que pudieran participar libremente porque satisface intereses universalizables. La situación ideal del habla es un presupuesto contrafáctico, pragmático del habla, un presupuesto ineludible del lenguaje. Para que tenga sentido la expresión, esta norma es justa. Funciona como una idea regulativa, como orientación para la acción y como canon para la crítica. No es una utopía, pero fuerza a actuar con intención utópica. Hablemos ahora de la autonomía y autorrealización, lo justo y lo bueno. En la ética del discurso preocupa la validez de las normas, para lo cual es preciso reconstruir los presupuestos pragmáticos contrafácticos del habla, y al hacerlo se muestra una doble estructura del sujeto, que podemos caracterizar con las expresiones autorrealización y autonomía. En efecto, al decir yo, quiero manifestar que para mí existen un mundo subjetivo al que tengo un acceso privilegiado y un mundo social al que pertenezco, lo cual me abre a la vez una intransferible dimensión individual y una dimensión personal común a cualquier interlocutor virtual. Quien dice yo puede ser caracterizado como individuo, que se realiza a través de una biografía única y genéricamente como persona capaz de actuar autónomamente. Las dos dimensiones que constituyen al sujeto son la autorrealización individual y la autonomía personal. Hablemos ahora entonces de la autonomía y de la autorrealización, de lo justo y lo bueno. Tenemos la autorrealización y tenemos la autonomía. Bueno, en la ética del discurso preocupa, ya lo dije, ¿no? Perdón. La autonomía es la dimensión moral universalizable, argumentativamente decidible, que atiende a intereses defendibles con argumentos y aceptables por los demás interlocutores. El ámbito de la autorrealización es el de intereses que por pertenecer a la propia idiosincrasia no tienen por qué defenderse con el tipo de argumentos que busca un consenso racional y por tanto no tienen por qué someterse a la prueba del consenso. Las decisiones biográficas necesitan sentido, no argumentabilidad intersubjetivable, porque el acceso privilegiado del sujeto a su mundo personal excluye la posibilidad de que las elecciones biográficas tengan que sustentarse en mejores razones en el sentido de universalizables. En las sociedades pluralistas, y hablemos ahora de justicia creadora, ética cívica transnacional, en las sociedades pluralistas, las personas y los grupos sociales diseñan proyectos de felicidad
ideales de vida plena, lo que yo llamaría, dice Adela Cortina, éticas de máximos. Pero si quieren proceder adecuadamente con esos ideales, no pueden imponerlos, sino solo ofrecerlos, invitar a ellos. Porque la felicidad no se impone, no se exige ni se prescribe. A la felicidad se invita, y es cada persona la que ha de decidir libremente si quiere aceptar la invitación. Sin embargo, las personas formulan también exigencias de justicia, enraizadas en sus éticas de máximos. Exigencias que componen unos mínimos éticos de justicia, por debajo de los cuales no se puede descender sin caer en la inhumanidad. Entonces tenemos las éticas de máximos y los mínimos éticos de justicia. La fórmula mágica del pluralismo moral consiste en compartir y fomentar unos mínimos de justicia progresivamente ampliables, es decir, la ética cívica mínima, y en respetar activamente unos máximos de felicidad y de sentido de la vida, que es la ética de los máximos. La ética mínima expresa la autonomía, es decir, la dimensión universalizable y exigible del fenómeno moral, mientras que las éticas de máximos invitan a los sujetos a emprender determinados caminos de autorrealización. Dice Adela Cortina, a mi juicio, el par universalmente exigible, personalmente invitable, esa dualidad, ¿no?, se corresponde con la distinción entre lo justo y lo bueno, con la distinción entre ética de mínimos de justicia normativos y universalizables y éticas conciliatorias de máximos. Los rasgos de la ética cívica son, en principio, los siguientes. Es una realidad social, no un constructo filosófico. Forman parte de la vida cotidiana de una sociedad pluralista. Vincula a las personas en tanto que ciudadanas y por eso únicamente puede tener implantación en países cuyos miembros son ciudadanos. Ciudadanos de hecho, no solamente en el papel, ¿no? Es dinámica, es la cristalización de los valores compartidos por distintas éticas de máximos. Su ámbito es el de la justicia, que es un ámbito de exigencia, no solo de invitación. Es una ética de los ciudadanos, propia de la sociedad civil, no estatal. A diferencia de la concepción moral de la justicia rawlsiana, de Rawls, ¿no?, brota de la cultura cívico-social, no política, y no tiene por modelo la racionalidad del Tribunal Supremo de Justicia, y esto lo dice la propia Adela Cortina. Esta ética cívica mínima es, a mi juicio, no solo un elemento clave del pluralismo moral, sino también el germen de una ética global, que hoy se exige desde distintas instancias y que ya se está configurando. Desde finales del siglo XX, sigue diciendo Adela Cortina, voces distintas reclaman una ética global, capaz de orientar éticamente el proceso de globalización económico y financiero. Una ética cívica transnacional, que va descubriendo las exigencias de justicia comunes a las sociedades con democracia liberal, profundizando en ellas y extendiéndolas. Bueno, existen también las éticas aplicadas, ¿no? Vamos a dejar eso por ahora. El desarrollo tecnológico existe respuestas morales que no pueden venir solo de los políticos, los empresarios o los científicos, ni siquiera solamente de los ciudadanos, sino que precisan el concurso de todos ellos. Amén de comisiones y comités éticos locales, nacionales y transnacionales. También está la bioética, de la que se habla mucho últimamente, ¿no?
Ahora, Cortina dice que un mínimo de acuerdos morales traspasa las fronteras y va forjando una ética cívica transnacional. Yo agrego que esto va demasiado lentamente, ¿no? Pero todos los logros sociales en la historia de la humanidad han sido lentos. Porque hay gente que dice, bueno, la Revolución Francesa en 1789 logró esto. O sea, esto de la toma de la Bastilla y el año 1789 es, digamos, la imagen preferida de la Revolución Francesa, la primera Revolución Francesa, la burguesa. Pero lo que logró fue el horror. Después vino Napoleón. Bueno, sucedieron un montón de cosas, ¿no? Es decir, que la revolución en sí no resuelve nada si echamos un vistazo al mundo y a la historia. Quizás lo que hacen las revoluciones es concientizar a cierta gente de que hay que cambiar las cosas. Pero estos cambios son progresivos. Estos cambios no pueden ser de un día para otro porque es inviable. No porque no lo queramos, sino que es inviable. Bueno, de hecho, dice Adela Cortina, cualquier comisión nacional que trate de reflexionar sobre problemas éticos tendrá en cuenta los documentos elaborados por comisiones de otros países. Tales convenios respetan explícitamente las legislaciones nacionales, en razón del respeto a la soberanía de los estados. Pero conviene recordar que el hecho del pluralismo no se da entre los estados, sino en cada uno de ellos, dentro de cada uno de ellos, porque las distintas éticas de máximos están presentes en todos ellos, son transversales. Y la ética mínima va siendo cada vez más compartida por todos. De ahí que las comisiones de ética fenomenalizan esa moral cívica y no estatal que une a los ciudadanos. Una ética cívica transnacional propia de las sociedades con democracia liberal es lo que, según Adela Cortina, hay que buscar. Bueno, espero que esto les haya servido para algo. Nos vemos.